Vámonos con Máximo Ernesto Jaramillo. Máximo, buenos días. Buenos días, Marta Olivia, ¿cómo estás? Bien, bien por Bi- acá. Bien, bien. Entrevistamos hoy a Máximo. Él es académico y activista político del Oriente de Guadalajara que lucha contra la desigualdad y el mito de la meritocracia. La pueden encontrar en sus redes, que les vamos a preguntar un poquito más adelante. Creador de Gatitos contra la Desigualdad en 2018, que es un excelente, nos da, aparte que nos divierte, aparte nos ilustra, nos informa, ganador del Premio Nacional de Periodismo 2022 y del Premio Nacional de Políticas Públicas en el 2024. Actualmente enseña e investiga en la Universidad de Guadalajara y bueno, entre otros temas que aborda. Gatitos contra la Desigualdad es un proyecto que comienza en 2018 y busca deconstruir la legitimidad de la meritocracia y otras narrativas que legitiman la desigualdad mediante la divulgación de información con evidencia, lenguaje sencillo y especialmente es algo que nos encanta, las fotos de gatitos. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo abordar temas diversos, complejos, de una forma pedagógica, divertida? ¿Cómo es que nace Máximo? Sí, bueno, tal vez primero habría que mencionar justo que este proyecto de Gatitos contra la Desigualdad, así como bien dices que trabajamos los temas de vivienda, pero hemos trabajado distintos temas que en general afectan las distintas dimensiones de desigualdad. Fue un proyecto que venía, digamos que fue el resultado ya de otros intentos de proyectos de tratar de divulgar información sobre desigualdad, sobre todo partiendo, en ese tiempo estaba haciendo la tesis doctoral y ahí lo que veíamos es cómo eh, mientras menos, o lo voy a poner al revés, mientras más se sabe sobre la realidad de las brechas de desigualdad que nos separan, las causas por las cuales alguien puede llegar a ser rico, las causas por las cuales realmente alguien vive en pobreza y no puede salir de ella, mientras más se conoce la realidad sobre todo eso, es menos común que se legitime la desigualdad y al mismo tiempo es más común que se exijan cambios en la sociedad, digamos, ya sea por tema de movimientos sociales y demás, legitimidad para tema de movimientos sociales en contra de la desigualdad o específicamente políticas públicas que puedan redistribuir y que puedan generar mayor igualdad, entre ellas pues todo el tema de programas sociales y demás, todo el tema o legislación laboral, todo esto, también el tema de impuestos está muy relacionado, digamos, justo en qué pensamos de la desigualdad y cómo vemos que esta es legítima o no. Entonces, a partir de eso, es que nacía la idea de buscar de alguna manera divulgar información para que en México supiéramos más sobre la realidad de estas brechas de la desigualdad. Eso al mismo tiempo se conjugó de alguna manera. Digamos, personalmente ya tenía un tiempo de estar divulgando, sobre todo en otro tipo de redes sociales, igual como mencionan, con un lenguaje lo más sencillo posible. También yo siempre he dicho que la realidad es que tampoco, no es que yo pueda divulgar de otra manera muy compleja o algo así, porque tal cual yo que llevo años dando clases en licenciatura y en diferentes niveles académicos, pues al final de cuentas algo que se busca en la pedagogía es buscar hacer que sea mucho más entendible todos los temas complicados que se tratan en la academia, ¿no? Entonces también por ese lado y al final de cuentas tal vez lo que le dio ahí la cereza al pastel es el tema de que justo coincidió con que adopté un par de gatitos en 2018, en octubre de 2018, y a los días de estar subiendo en redes sociales fotos de ellos, pues coincidió con la idea de utilizar sus fotos para compartir información sobre desigualdad, que otros proyectos similares tal vez existían con animales o con algún tipo de otro tipo de ilustraciones compartiendo información, pero también lo importante aquí era que todo lo que compartimos siempre tiene que ir basado en evidencia, ¿no? Y normalmente ponemos la fuente de la investigación donde estamos tomando el dato, o si son datos que yo trabajo, pues incluso a veces compartía como la forma estadística en la que se puede consultar y reproducir la información que estamos compartiendo. Entonces, Sí, creo que fueron distintos factores los que coincidieron y también seguramente un buen momento en redes sociales, sobre todo con las fotos de los gatitos. claro. Y algo que es fundamental y que es uno de los temas que abordas, Máximo,
y que quiero preguntarte, y ahora sí, ¿los pobres son pobres porque quieren? Sí, justo esa es una gran pregunta y de hecho, digamos, es una frase tan común que yo la retomé para un libro que va a salir próximamente en octubre, se va a publicar con la editorial Grijalbo y que literal se llama Pobres porque quieren y luego el subtítulo es Siete mitos sobre desigualdad y meritocracia. Y un poco es, digamos, lo que el argumento ahí es que este mito sobre la pobreza como justo una consecuencia de actividades individuales, de decisiones propias y al final de cuentas una individualización de la culpa sobre la pobreza, es algo que es muy común en México, es algo que digamos, se hereda de alguna manera de esto que conocemos como la narrativa meritocrática, digamos, la meritocracia es esta idea en la cual la sociedad se ordena de una manera en la cual las personas con más méritos, es decir, con más talentos y con más talentos y esfuerzo, son las personas que dominan la sociedad, de alguna manera son las personas más ricas, por decirlo así, las que están hasta arriba de esta pirámide que luego nos dicen que es la sociedad, y pues por el contrario, hasta abajo están las personas que efectivamente serían las que no tienen méritos, las que no tienen talentos, lo que sea que llamemos talento, y también las personas que no se esfuerzan, ¿no? Entonces, por eso se habla de pobres porque quieren, porque se cree que son personas que no se han esforzado lo suficiente para salir de ahí, ¿no? Mucho de esto está, digamos, relacionado con estas ideas sobre cómo la pobreza es, digamos, la pobreza es algo mental, se dice, la pobreza es algo que está en la actitud y en la mente de las personas y que pues puede cambiar como si nada, ¿no? Justo la realidad, digamos, de toda la evidencia académica durante décadas nos muestra que son, digamos, que la pobreza se relaciona más que nada con distintos factores estructurales, sociales, por ejemplo, a alguien que, vamos a suponer un ejemplo muy sencillo, alguien que tiene tal vez los mismos talentos y méritos, pero que nace en México y comparado con una persona que tiene los mismos talentos y méritos, pero que nace en el ejemplo clásico de la mañanera en Dinamarca, pues claramente tiene muchas más oportunidades en Dinamarca que en México para poder salir de la pobreza, ¿no? Esto por ir a un ejemplo tal vez muy exagerado, pero el tema es que digamos, las oportunidades que tienen las personas en situación de pobreza, así como los distintos factores sociales mismos del país o de la misma comunidad en la que habitan las personas, tienen mucho que ver con que una persona no pueda salir de pobreza. La cifra más clásica en México es que de cada 10 personas que nacen en situación de pobreza, solamente, 7 seguirán ya de adultas viviendo en pobreza. 7 de cada 10 nacen y morirán básicamente en pobreza, independientemente de sus méritos, independientemente de su talento, de su esfuerzo y demás. Entonces, de ahí que digamos, hay mucha, lo decía hace rato, hay mucha evidencia, hay muchas cifras que demuestran cómo en realidad la pobreza es sobre todo un tema de herencia y es sobre todo un tema de factores sociales ajenos al individuo, más allá de que pues el discurso meritocrático nos diga que es justo, es culpa de cada quien y que pues al mismo tiempo que nos dicen que es culpa de cada quien vivir en pobreza, pues nos dicen también que por lo tanto no deberíamos de ayudar a las personas pobres, lo estoy entrecomillando, no deberíamos de, como Estado, no debería de otorgarse algún tipo de programas sociales a los pobres, pues porque básicamente merecen esa pobreza, ¿no? En tanto que merecen esa pobreza, según el discurso meritocrático, pues no habría nada que hacer ahí. Entonces, digamos, este mito se conjunta con otro grupo de mitos que nos reflejan cómo tenemos como sociedad muy metida esta idea de la meritocracia. Digamos, 4 de cada 10 personas en el país creen que las personas pobres básicamente son pobres porque quieren. Es decir, es un discurso muy frecuente, muy común en el país y pues tal vez la manera, cierro con lo que comenzaba diciendo, la manera en cómo se le puede dar la vuelta a este tipo de mitos es justo compartiendo más información sobre cuál es la realidad de por qué alguien vive en pobreza actualmente, por qué alguien ha llegado a la riqueza, cómo se mantiene la riqueza
y en general, pues cuáles son las raíces de la desigualdad en el país. Claro, ¿quiénes promueven este discurso? ¿Quiénes lo reproducen? ¿Y a quién le conviene? Justo ese es el tema, digamos, es la raíz del tema aquí. Muchas gracias por la pregunta, Olivia. Digamos, realmente este discurso es conveniente para cierto grupo de la población, ¿no? En tanto que, lo decíamos ahorita, en tanto que las personas crean en la narrativa meritocrática y que crean que cada quien tiene lo que merece, en ese sentido se desactiva, lo decía hace rato, pues todo tipo de apoyo a políticas que puedan cambiar esta distribución desigual de la riqueza, del bienestar, de los ingresos, etcétera, ¿no? Y pues a quién le conviene que no se toque nada de cómo está distribuido, digamos, que no se mueva el tablero del juego de la desigualdad, pues le conviene claramente a quienes acumulan una gran parte de esta riqueza, de estos ingresos o del bienestar. Países con niveles de desigualdad tan altos como México, donde una persona, lo compartía en un artículo ayer en el Universal, donde una persona es dueña, una sola persona, es dueña del mismo, digamos, acumula tanta riqueza como el 50% más pobre del país, que es superior a 60 millones de personas, una sola persona, la misma riqueza que 60 millones de personas, pues claramente, y sobre todo, y si lo están diciendo que pues cada quien merece lo que tiene, y esas 60 millones de personas que la mayoría viven en pobreza y que no tienen casi nada, eso está bien porque es lo que merecen y que esta sola persona, que es Carlos Slim, la persona más rica del país, es la que puede acumular tanta riqueza como el resto, como la mitad de la población, eh, que sea, digamos, que se diga que merece, que eso que tiene lo merece, pues claramente esa legitimidad que envuelve a su riqueza le funciona justo para que no haya ningún tema de, ya sea, lo decía hace rato, ya sea de algún tipo de redistribución. Por ejemplo, actualmente se habla mucho de los impuestos a la riqueza a nivel mundial. Distintos países en la ONU están promoviendo que haya impuestos a la riqueza a nivel mundial, pero mientras esto no sea legítimo, digamos, mientras como sociedad creamos que la persona más rica en México merece lo que tiene y los pobres pues merecen justo no tener nada, pues de ahí se justificaría que nadie toque esa riqueza de esta persona, ¿no? Entonces, sea por ahí o sea por el lado de los movimientos sociales, digamos, todas las revoluciones, todas las insurrecciones sociales que ha habido en el pasado, pues vienen justo por un tema de falta de legitimidad en el orden social en el que se han dado este tipo de movimientos sociales, ¿no? Entonces, pues justo, mientras sea legítima, lo decía hace rato, la desigualdad con la que vivimos, mientras sea legítima esta distribución de la riqueza o de los ingresos, pues claramente quienes estarán mucho más tranquilos al respecto, pues serán las élites, ¿no? Las élites económicas del país, también las élites políticas que de alguna manera se benefician. Y bueno, pues más bien claramente les conviene nutrir esta narrativa y lo hacen de muchas maneras. También esto hay que decirlo, digamos, sea mediante control de medios de comunicación, sea mediante también las redes sociales ahora, que pues por ejemplo, la red social X, antes llamada Twitter, pues es propiedad de una de las personas más ricas del mundo, mientras que Facebook, Instagram y todo este conjunto de redes sociales que conforman el grupo Meta, pues también son propiedad de otro de los más ricos de la sociedad. Entonces, pues al final de cuentas, digamos, las élites tienen controlados medios de comunicación, tienen controladas de alguna manera redes sociales y pues también incluso lo que se promueve mediante, digamos, mediante narrativas en literatura, en periodismo, en distintos medios, que el punto es que pues la idea de tratar de controlar esta narrativa y tratar de nutrir, lo decía hace rato, esta narrativa sobre la meritocracia, pues les conviene y les conviene mucho. Entonces, de ahí que tal vez lo último que falta decir al respecto es, en realidad, cuando uno se aleja de todas estas, digamos, de todas estas fuentes de información que nos dicen que la desigualdad es algo legítimo y que los pobres son pobres porque quieren, en realidad es muy fácil darse cuenta que, pues, que justo la pobreza es algo no elegido, ¿no? Que la pobreza no es una consecuencia o una culpa individual.
Sí. Tal vez la problemática, y ahí ya cierro con esto, la problemática es que en países con tanta desigualdad como México, se habla de una paradoja de la desigualdad. Esto se repite en otros países de Latinoamérica, donde mientras más desiguales son los países, más separadas están las personas de distintos estratos sociales, y por eso tal vez alguien que vive en pobreza no conoce a nadie que vive en riqueza y no sabe realmente cómo se ha formado su riqueza, que en gran medida es una riqueza heredada y demás, pero pues creen, es más fácil creer en estas narrativas meritocráticas cuando no tienes algo fáctico con qué contrastar lo que te dicen los medios de comunicación o las redes sociales. Entonces, pues en México la desigualdad también es paradójica porque, pues aunque es muy desigual, la gente cree que esta desigualdad es merecida y es ganada por cada una de las personas, sean ricas o pobres. Y me parece que al final, quienes reproducimos esas frases bastante discriminatorias, somos las clases menos privilegiadas, somos los pobres, los trabajadores, y que sin querer con el lenguaje y con el discurso, ayudan a los más ricos a mantener su posición en este sentido. Y bueno, nos preguntan aquí en el chat algo brevemente que quisiera yo compartirte. Dice, los programas sociales ayudan o no ayudan. Y ahí va la frase de no le des el pescado, enséñalo a pescar. Y yo creo que podríamos empezar a hacer, Máximo, un diccionario de todas esas frases tan, yo hablo tan peyorativas y tan discriminatorias y donde nos hacen caminar en círculos. Sí, y muchas gracias por los comentarios. Por cierto, a todas las personas que están comentando, también los estoy viendo acá. Y justo, esta frase de hay que, digamos, no hay que dar el pescado, sino que hay que enseñar a pescar, es muy común, efectivamente es muy común. Y también en este libro de Pobres porque quieren, la tratamos, ahí me acuerdo muy bien en el capítulo 6 cuando hablamos justo del merecimiento de recibir programas sociales o no. Y es a ver, primero que nada es un problema bien complejo, porque una cosa es que, por ejemplo, yo pueda decir que estoy a favor de que pues las personas en pobreza reciban programas sociales, estoy a favor de que como sociedad, a ver, si estamos diciendo que bajo esta lógica, paso por paso, si estamos diciendo que la pobreza no es algo, digamos, una consecuencia individual, sino algo social, entonces al no merecer esa pobreza, pues como sociedad deberíamos de justo disminuir la pobreza de quienes están viviendo esta situación, ¿no? Y atender esa problemática. Ahora, el problema luego de eso es cómo lo ayudamos, ¿no? Tal vez en el cómo es donde digamos, donde se viene la complejidad mayor. Yo estoy a favor, por ejemplo, y hay una corriente académica y activista en esto, sobre los programas universales y los programas que tienen un enfoque de derechos. Es decir, que quienes reciben programas sociales se vea como un derecho y no como una dádiva. Y que se vea este derecho independientemente de cualquier cosa, ¿no? Digamos, por ahí hay estas ideas sobre el ingreso básico universal, que es, digamos, algo que viene de propuestas socialistas de hace ya más de un siglo, pero básicamente lo que decían es, todas las personas merecemos al menos una parte de la riqueza y de la herencia social que nuestras comunidades y nuestra sociedad han ido creando históricamente, ¿no? Entonces, esta idea de ingreso básico universal es básicamente, tendría que haber una transferencia, un ingreso para todas las personas, mínimo pero adecuado para poder sobrevivir con eso, y que de alguna manera se desvincule el tema de la sobrevivencia en la sociedad de cualquier otro tipo de variable. Este ver las políticas sociales como algo universal y como un derecho, justo nos aleja de la idea de las dádivas y sobre todo del clientelismo, porque eso sí es una problemática que en distintos lugares puede darse, digamos, que a lo mejor un programa social se otorgue, pero a cambio se pida el voto, ¿no? Esto puede pasar, pero no por eso, digamos, deberíamos estar en contra de los programas sociales, más bien deberíamos estar a favor de programas que no sean condicionales, que sean, digamos, otorgados para todas las personas independientemente de lo que pase y pasen los gobiernos que vengan, pues no puedan cambiar, ¿no? Esta debería ser como la meta que debería haber. Podemos tener muchas
digamos, comentarios a favor o en contra de los programas sociales específicos que tenemos ahorita. También una parte de mis líneas de investigación es sobre cómo tratar de valorar y hacer un balance sobre esto, pero sin meterme todavía en esto, antes lo que diría es, todas las personas que viven en pobreza, por derecho, deberían, más bien merecen recibir algún tipo de transferencia y de servicios otorgados por parte del Estado, que vienen al final de cuentas pagados por la sociedad, ¿no? Entonces, insisto, el cómo es tal vez donde nos podemos explayar después en otra ocasión, pero el tema es que siempre por derecho, pues las personas en pobreza deberían de ser apoyadas por la sociedad y en este caso por el Estado. Entonces, pues más allá de si se debería enseñar o no a pescar a las personas pobres, justo lo que decimos es, pues la verdad es que saben pescar, digamos, las personas que viven en situación de pobreza saben trabajar, trabajan muy bien, trabajan un montón de tiempo y parte de esto lo atiendo también en el libro, estos mitos sobre que no trabajan, sobre que, digamos, se gastan el dinero en lujos y demás, el dinero de los programas sociales en lujos y demás. Todo esto en realidad las cifras nos demuestran que es un mito, que trabajan mucho, trabajan más incluso tal vez que quienes estamos en otros estratos sociales, y pues más bien el tema son las oportunidades y las condiciones que tienen alrededor y no tanto un tema justo de falta de esfuerzo, ¿no? Entonces, no es tanto enseñar a pescar, sino más bien pues simplemente dar pescados a todas las personas y que todas las personas deberían tener un pescado para poder comer y sobrevivir al día, ¿no? Claro, sobre todo eso, ¿no? Y como bien señalas, que los programas sociales sean como se está estableciendo, sean constitucionales, no como clientelismo político electoral, sino que sea como un derecho para todos. Máximo, se nos acaba el tiempo, pero es un gusto y un privilegio tenerte. Esperamos contactarte más adelante y por lo pronto, ¿en dónde te seguimos? No, mira, pueden encontrar el trabajo de Gatitos contra la Desigualdad, así lo buscan tanto en Instagram como en Twitter o en Facebook. También tenemos por ahí un TikTok que ese es un poco menos usual para mí, que yo soy el que hago todo el trabajo en Gatitos contra la Desigualdad. Y bueno, también están mis redes sociales personales en Twitter y en Instagram estoy como @rojo_neón. También ahí comparto, por ejemplo, el artículo que salió ayer en Universal, también ahí lo pueden encontrar en mis redes sociales personales. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación, Marta Olivia, y también muchas gracias también a todas las personas que están comentando. Aquí estamos leyendo y con mucho gusto por aquí estamos cuando gustes para poder seguir platicando. Claro, Máximo, el nombre de tus gatitos, porque están preguntando. Claro, yo tengo 3 gatitos personalmente, se llaman Chan, Cato, que en algún momento era Cat Marks, pero cambió a Cato, y Gatita nada más, así se llama, Gatita. Bien, simples y rápidos. Gracias, Máximo, por esta entrevista. Buen día. Un gusto, hasta luego.